La verdad oculta del Titanic. En medio de la noche, el majestuoso Titanic surca las aguas del Atlántico. Imágenes del inmenso barco se entrelazan con notas de una melodía intrigante, preparando el escenario para los secretos que se ocultan tras su trágico destino. La historia está a punto de desvelarse. Entre las muchas historias del Titanic, algunos misterios permanecen sin resolver. ¿Sabías que los relatos de los sobrevivientes presentan contradicciones inexplicables? Estos detalles, aparentemente insignificantes, pueden cambiar nuestra comprensión del evento. Te invitamos a sumergirte en estos enigmas no resueltos. El Titanic era el barco más grande y lujoso de su tiempo, considerado insumergible. Sin embargo, en su viaje inaugural, chocó contra un iceberg y se hundió en las frías aguas del Atlántico Norte. Más de 1.500 personas perdieron la vida en una de las peores tragedias marítimas. Los relatos de los sobrevivientes del Titanic son fascinantes y a menudo contradictorios. Algunos describen escenas de pánico y caos, mientras que otros hablan de calma y resignación. Estas diferencias han generado debates y dudas sobre lo que realmente ocurrió esa fatídica noche. Uno de los grandes misterios del Titanic es si las bengalas de emergencia fueron mal interpretadas. Las luces lanzadas al cielo pudieron haber sido confundidas con señales de celebración en lugar de llamadas desesperadas de auxilio. Esta confusión pudo haber sellado el destino de muchos pasajeros. El enigma del barco que estaba más cerca del Titanic ha desconcertado a muchos. El Californian, un vapor cercano, no respondió a las señales de auxilio del Titanic. Algunos creen que su tripulación confundió las bengalas de emergencia con fuegos artificiales. ¿Por qué no actuaron? La duda persiste, alimentando teorías conspirativas. El Titanic no tenía suficientes botes salvavidas para todos a bordo, una decisión que se ha cuestionado a lo largo de los años. Las regulaciones de la época eran insuficientes, basadas en el tonelaje del barco y no en el número de pasajeros. Esta trágica omisión costó muchas vidas. La controversia sobre la calidad del acero del Titanic ha sido tema de debate. Algunos expertos creen que el acero utilizado era de baja calidad y se volvió quebradizo en aguas frías. Esta teoría sugiere que el material defectuoso contribuyó al rápido colapso del casco tras el impacto con el iceberg. Los mensajes de advertencia ignorados son otro misterio del Titanic. Se recibieron varias comunicaciones alertando sobre la presencia de icebergs en la ruta, pero fueron desestimadas. La falta de atención a estas advertencias cruciales ha sido objeto de críticas y especulaciones sobre la negligencia de la tripulación. La identidad de J. Dawson ha intrigado a los aficionados del Titanic, especialmente tras la popularidad de la película. Aunque muchos creen que es un personaje ficticio, un tripulante llamado Joseph Dawson realmente existió. Su tumba recibe numerosas visitas, confundiendo la línea entre realidad y ficción. Se dice que el Titanic fue víctima de una maldición. Algunas teorías sugieren que un sarcófago egipcio maldito se encontraba a bordo. Aunque no se ha comprobado, la idea de una maldición ha capturado la imaginación de muchos, añadiendo un aura de misterio y tragedia a la ya famosa historia. Otra teoría intrigante es la de una explosión interna que habría contribuido al hundimiento. Algunos investigadores creen que el carbón en los compartimentos de la caldera pudo haber causado una explosión. Esta teoría añade otra capa de complejidad al desastre, sugiriendo que no solo el iceberg fue responsable. Las joyas y el oro perdidos en el Titanic han sido objeto de fascinación y búsqueda. Se dice que valiosas pertenencias de los pasajeros se hundieron con el barco. A lo largo de los años, los exploradores han intentado recuperar estos tesoros, pero muchos aún permanecen en las profundidades del océano. El perro héroe del Titanic, un perro de raza Newfoundland, ayudó a rescatar a los pasajeros. Este noble animal, cuya valentía ha sido documentada, se convirtió en un símbolo de esperanza y coraje en medio de la tragedia. Su historia conmueve y muestra que el heroísmo puede venir en cualquier forma. La desaparición del cuerpo del capitán Smith es otro de los grandes misterios.
A pesar de los intensos esfuerzos de búsqueda, nunca se encontró su cuerpo. Algunos creen que se hundió con el barco, mientras que otros sostienen teorías más enigmáticas, alimentando el misterio alrededor de su destino final. Bruce Ismay, director de la White Star Line, sobrevivió al desastre del Titanic, lo que generó controversia. Muchos lo acusaron de abandonar el barco antes que otros pasajeros. Este acto fue visto como cobardía y egoísmo, manchando su reputación y levantando sospechas sobre su papel en el desastre. El iceberg es considerado el culpable del hundimiento del Titanic, pero algunos investigadores sugieren que otros factores, como errores de navegación y decisiones apresuradas, también contribuyeron. Esta teoría plantea dudas sobre si el iceberg fue el único responsable de la tragedia que costó tantas vidas. La leyenda del violinista Wallace Hartley y su banda, que tocaron hasta el final, es uno de los relatos más conmovedores del Titanic. Su valentía y dedicación ofrecieron consuelo a los pasajeros en sus últimos momentos, convirtiéndolos en héroes anónimos de la tragedia. Los pasajeros de primera clase recibieron trato preferencial durante la evacuación, lo que generó críticas y controversia. Mientras muchos de ellos lograron salvarse, numerosos pasajeros de tercera clase quedaron atrapados. Esta diferencia de trato reflejó las profundas desigualdades sociales de la época. Una teoría conspirativa sugiere que el Titanic nunca se hundió, sino que fue su barco gemelo, el Olympic, el que sufrió el accidente. Según esta hipótesis, el Olympic fue sustituido por el Titanic en un complot de seguros. Esta idea ha sido ampliamente debatida pero carece de pruebas concluyentes. El Titanic, una maravilla de la ingeniería, pudo haber tenido problemas estructurales ocultos. Algunos expertos sugieren que el barco tenía defectos en su diseño que lo hicieron vulnerable al impacto del iceberg. Estas fallas podrían haber acelerado su hundimiento, cuestionando así la seguridad de la construcción naval de la época. Una historia fascinante es la del hombre que predijo el hundimiento del Titanic. Morgan Robertson escribió una novela en 1898 titulada Futility, que describe un barco llamado Titán que choca con un iceberg. Las similitudes entre la ficción y la realidad son sorprendentes y han generado muchas teorías sobre premoniciones. La controvertida velocidad del Titanic es otro punto de debate. Algunos creen que el barco navegaba demasiado rápido en una zona plagada de icebergs, presionado por su deseo de establecer un récord de travesía. Esta teoría sugiere que la ambición y la prisa contribuyeron fatalmente al desastre del Titanic. Las teorías de sabotaje en el Titanic también han capturado la imaginación de muchos. Algunos creen que el barco pudo haber sido blanco de un ataque premeditado, ya sea por razones políticas o económicas. Esta teoría, aunque menos probable, añade un nivel de intriga y conspiración al ya misterioso hundimiento. La teoría del hermano gemelo del Titanic sugiere que el barco que se hundió no era el Titanic, sino su gemelo casi idéntico, el Olympic. Según esta teoría, el Olympic sufrió daños severos en un accidente anterior y fue sustituido por el Titanic para cobrar el seguro. Los cuerpos nunca encontrados de muchos pasajeros del Titanic han generado especulaciones y teorías. Algunos dicen que fueron arrastrados por corrientes marinas, mientras otros creen que podrían haber quedado atrapados en los restos del barco. La ausencia de estos cuerpos sigue siendo uno de los mayores misterios de la tragedia. La historia de los niños perdidos en el Titanic es especialmente conmovedora. Muchos niños, separados de sus familias en el caos del hundimiento, nunca fueron encontrados. Sus historias reflejan el horror y la desesperación de aquella noche, y sus nombres permanecen grabados en la memoria colectiva. ¿Qué pasó con el telégrafo del Titanic durante su último viaje? Aunque se sabe que envió mensajes de emergencia, algunos creen que hubo fallos técnicos o interferencias deliberadas. La incertidumbre sobre el funcionamiento del telégrafo añade otra capa de misterio a la ya trágica historia. La leyenda de la Dama de Negro es una de las más inquietantes relacionadas con el Titanic. Se dice que una figura espectral de una mujer vestida de negro ha sido vista en los alrededores de los restos del barco. Este fantasma sería un símbolo del duelo y la pérdida. Muchos sobrevivientes del Titanic,
por razones desconocidas, nunca contaron su versión de los hechos. Algunos prefirieron olvidar el trauma, mientras que otros podrían haber tenido razones personales para guardar silencio. Las historias no contadas de estos sobrevivientes podrían haber revelado nuevos detalles sobre el desastre. Algunos sobrevivientes del Titanic se negaron a hablar sobre su experiencia, quizás por el trauma emocional o el miedo a ser juzgados. Este silencio ha dejado un vacío en la narrativa histórica, alimentando teorías y suposiciones sobre lo que realmente ocurrió durante las horas críticas del hundimiento. La teoría de que el Titanic fue un complot de seguro sugiere que el barco fue deliberadamente hundido para cobrar una cuantiosa póliza. Aunque no hay pruebas concluyentes, esta teoría ha capturado la imaginación de muchos, avivando debates sobre las verdaderas motivaciones detrás del desastre marítimo. El misterio del reloj que nunca se detuvo intriga a los historiadores y entusiastas del Titanic. Este reloj, encontrado entre los restos del naufragio, continuó funcionando a pesar de las condiciones extremas. Su resiliencia simboliza la tragedia y resistencia del barco y sus pasajeros. El Titanic zarpó sin las llaves de los compartimentos de los binoculares, un error que pudo haber sido fatal. Sin binoculares, la tripulación tenía más dificultades para detectar peligros como el iceberg. Esta negligencia añade una capa de misterio sobre las decisiones tomadas antes del viaje. Un pasajero cambió de barco en el último momento, evitando así el destino trágico del Titanic. Su decisión, ya sea por intuición o suerte, lo salvó de una muerte segura. Este hecho ha sido objeto de fascinación, planteando preguntas sobre el destino y la providencia. En el fondo del océano junto al Titanic yacen tesoros olvidados de la historia, desde objetos personales de los pasajeros hasta piezas del barco que cuentan una historia de lujo y tragedia. Los exploradores han encontrado vajillas, joyas y otros artefactos que ofrecen un vistazo a la vida a bordo antes del desastre. Los músicos del Titanic, liderados por Wallace Hartley, se convirtieron en héroes al tocar hasta el final para calmar a los pasajeros. Su valentía y devoción son recordadas como un acto de nobleza, y su última canción, Nearer, My God, to Thee, sigue resonando en la memoria colectiva. El Titanic, símbolo del progreso humano, también es un testimonio de nuestra arrogancia. Construido como el barco insumergible, su trágico fin demuestra que la naturaleza tiene la última palabra. Esta lección de humildad nos recuerda los límites de nuestra tecnología frente a la fuerza de los elementos. Los misterios del Titanic continúan fascinando a generaciones. Desde las joyas perdidas hasta las teorías de conspiración, cada historia nos invita a explorar más profundamente. Este legado de misterio y tragedia mantiene vivo el interés y la contemplación sobre uno de los eventos más impactantes del siglo XX. Para descubrir más sobre estos enigmáticos hechos, suscríbete a nuestro canal y comparte tus teorías en los comentarios. Únete a nuestra comunidad de entusiastas del Titanic y ayúdanos a desentrañar los secretos que aún se esconden bajo las frías aguas del Atlántico.